Bendecida noche, pueblo del Señor y amigos que nos ven por este medio. Le damos gracias al Padre que nos permite llegar al seno de tu hogar a través de las redes sociales y poder compartir la palabra bendita del Señor, poder ser edificados con la palabra poderosa de nuestro Señor. Esta noche quiero invitarte para que puedas juntar a tu familia y poder recibir juntos la enseñanza de la palabra. La palabra del Señor es clara al decir: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. Y quiero que me acompañes a Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Enviamos un saludo a todos los amigos y hermanos que nos ven desde Canadá hasta Chile y otras partes del mundo. Saludos a los hermanos que nos sintonizan en República Dominicana. Bendiciones a sus vidas. Mateo capítulo 16, versículo 18, dice la palabra del Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es una palabra que el Señor le está dando al apóstol Pedro. Y lo más hermoso es: edificaré mi iglesia. O sea que desde hace 2000 años la iglesia está siendo edificada. Número uno, por el Espíritu Santo. Y número dos, por los ministros que el Señor estableció cuando el Señor ascendió. El Señor ascendió y dice que dio dones en forma de hombres, domas. Y hay 5 ministerios que estos ministerios son equipados por el Espíritu Santo para edificar a la iglesia de Cristo, a fin de que la iglesia de Cristo haga la obra del ministerio, para que todos lleguen a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Y entonces, cuando vemos que el Señor está edificando su iglesia, es importante que podamos meditar a la luz de la palabra acerca de la identidad de la iglesia. Porque la iglesia tiene una identidad. ¿Y cuál es esa identidad? Recuérdate que tú tienes una identidad, yo tengo una identidad. Pero es importante que, a pesar de pruebas, desiertos, valles, luchas, dificultades, problemas que a diario tenemos, gigantes que se levantan en contra de tu vida o de mi vida espiritualmente, nosotros no perdamos nuestra identidad en Cristo como iglesia. Y esa iglesia es una nación santa. Y esa nación santa está en esta tierra. O sea que esta iglesia está en esta tierra, pero es una nación santa puesta en esta tierra por un tiempo, porque luego esta nación santa será tomada y será llevada, porque dice la palabra que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino en los cielos, porque tú y yo nacimos en el corazón del Señor. Y entonces, como cuando un joven cumple la mayoría de edad, aquí en Guatemala es a los 18 años, en otros países son diferentes edades, pero aquí en Guatemala es a los 18 años, entonces el joven va a un lugar que se llama RENAP y solicita su DPI. Y ese DPI es un carnet de identificación, ¿sí?, personal, donde lo identifica, donde está el nombre completo, está su edad, su fecha de nacimiento y algunos otros datos personales. Entonces tiene una identidad. Si nació en Guatemala, es guatemalteco, ¿sí? O es un extranjero viviendo aquí en Guatemala, ¿sí? Entonces, avecindado aquí en Guatemala, tiene ese documento que lo identifica, que pertenece a esta nación. La iglesia de Cristo la conforman todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo, todos aquellos que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, todos aquellos que han abierto las puertas de su corazón y han permitido que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo entren a su corazón
y ellos puedan entronizar su corazón. Ahora, lo importante y hermoso es que como iglesia de Cristo en esta tierra, somos una nación santa. Tenemos una identidad. Somos una nación en medio de esta tierra. Pero ojo, una nación santa. En medio de una generación mala y perversa, dice el Señor Jesucristo en uno de los evangelios. Entonces tenemos que resplandecer y ser luminares en medio de una generación perversa y maligna, como nación santa. Entonces la iglesia tiene esa identidad. Y esa identidad nos permite saber que nosotros aquí estamos únicamente de paso. Esa iglesia está siendo edificada, esa iglesia está siendo visitada, esa iglesia está siendo ministrada, esa iglesia está siendo arreglada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fue necesario que el Dios visible ascendiera para que el Dios invisible descendiera del cielo a la tierra. Porque el Espíritu Santo es la promesa del Padre para esta tierra, para los hijos. Y entonces era necesario que Jesucristo ascendiera para que la promesa del Padre viniera. Y en el Pentecostés, ahí en el aposento alto, hace aproximadamente 2000 años, el Espíritu Santo descendió. Hasta el día de hoy, el Espíritu Santo está trabajando y está edificando a la iglesia, la está preparando, la está embelleciendo, así como aquel siervo de Abraham llegó a aquella tierra a buscar esposa para Isaac, el hijo de su amo. Así el Espíritu Santo vino hace 2000 años a esta tierra de maldición, porque esta tierra está bajo maldición, y está preparando a la esposa y la está adornando para podérsela presentar un día a Jesucristo, ¿sí? El Hijo de Dios. Entonces es importante que tú y yo tengamos claramente nuestra identidad. ¿Y qué es la iglesia? Porque déjeme decirle que la iglesia confundimos cuando muchas veces nosotros decimos vamos a ir a la iglesia y creemos que la iglesia es el local donde nos reunimos. Es número uno, el salón o es la bodega o es el lugar donde nos reunimos. Y esa es un local donde nosotros nos reunimos, ¿sí?, para alabar y glorificar el nombre del Señor. Pero la iglesia no es ese local. La iglesia eres tú. ¿Sí? La iglesia eres tú, soy yo, porque hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo. Entonces muchas veces confundimos, por ejemplo, que la iglesia, es que nosotros somos iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no tiene religión, no es religión. El evangelio no es religión, sino que este evangelio, Pablo lo dice, es poder de Dios para salvación. Este evangelio es una relación con el Padre. Este evangelio es una experiencia nueva. Este evangelio es novedad de vida. Este evangelio es vida. Este evangelio es eterno. Este evangelio es, óigalo bien, presencia del Señor en nuestras vidas. Y entonces, dicho esto, entonces, ¿cuál es la identidad de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Entonces Pablo, el apóstol Pablo, porque le recuerdo que octubre y noviembre estamos estudiando acerca de las cartas paulinas. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué dice acerca de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y entonces yo quiero que usted me acompañe a Colosenses capítulo 1 versículo 8. Colosenses capítulo 1 versículo 18. Dice: y Él es la cabeza. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Del cuerpo, que es la iglesia. Tome nota, o sea que la iglesia es un cuerpo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Y Él es la cabeza del cuerpo. Entonces paremos acá. Quiere decir que el cuerpo está en esta tierra. Pero ¿dónde está la cabeza? La cabeza está sentado a la diestra del Padre. Y la cabeza es Jesucristo. O sea que la cabeza de este cuerpo, que es la iglesia, está sentada
a la diestra del Padre, que es Jesucristo. Y el cuerpo está aquí en esta tierra. ¿Y quién es el cuerpo? Es la iglesia. Todos aquellos que la conforman, que son todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo y que han recibido y han abierto las puertas de su corazón para que Jesucristo y el Espíritu Santo entren a su vida. Esa es la iglesia. Entonces somos un cuerpo, óigalo bien, somos un cuerpo, y a ese cuerpo se le conoce como el cuerpo místico, como el cuerpo espiritual de Cristo. Recordemos que Cristo vino a esta tierra y tomó forma de hombre. Y dice Juan capítulo 1, y en el principio el verbo era con Dios, y Dios era el verbo, y el verbo era Dios. Y dice que Él tomó forma de hombre y habitó en medio de los hombres. Se despojó de toda su gloria, dice Filipenses, y tomó forma de hombre y habitó en medio de nosotros. O sea que el verbo, óigalo bien, se encarnó. El verbo tomó forma, sí, de hombre, naturaleza humana. Y entonces sabemos a la luz de la palabra, y Mateo nos lo explica, el Evangelio de Mateo, cuando había un vaso llamada María y el Espíritu Santo hizo sombra sobre ella. Y sí, y entonces el Espíritu Santo engendró en María. Y ese bebé se desarrolló por 9 meses. Y entonces nació el Salvador, llamado Emmanuel, Dios con nosotros, llamado Cristo, el Salvador. Entonces vemos, hermanos amados, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y así como Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, un día la iglesia estará sentada a la diestra del Hijo. Óigalo bien, a la diestra del Hijo. Y entonces, así como la cabeza fue glorificada, porque la cabeza, que es Cristo, óigalo bien, ya fue glorificada, porque Jesucristo fue probado y fue aprobado. Jesucristo, en estos 33 años y medio en promedio que estuvo en esta tierra, fue probado y en Él no se encontró ningún ápice de pecado. Y entonces Jesucristo fue aprobado. Y entonces ahora Jesucristo, hermano, lo levanta el Padre con poder y gloria y se lo lleva y está sentado a la diestra del Padre. Y entonces hay un discípulo muy amado llamado Juan. Juan conoció a Jesús cuando Jesús lloraba. Juan conoció a Jesús cuando Jesús tenía hambre. Juan conoció a Jesús cuando hacía milagros y sanó al cojo, cuando le dio vista al ciego, cuando resucitó a Lázaro, cuando resucitó a aquella niña de aproximadamente 12 años de edad. Entonces vemos que Juan conoció la faceta de Cristo como hombre en esta tierra, pero también como el ungido de Dios. Lo tremendo es que usted sabe que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario y estuvo 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra, porque se tenía que cumplir la palabra profética que Jesús había dicho: esta generación demanda una señal y no le será dada sino la señal de Jonás. Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches. Y entonces lo vemos, hermano, y vemos qué sucedió en esos 3 días en base a diferentes versículos de la palabra cuando Jesús ascendió a lo profundo de la tierra. Pero luego Jesús resucita. Y entonces los discípulos están pescando, los discípulos vienen, ¿sí?, hermanos amados, y entonces hay alguien que en la noche les grita y les dice: ¿tienen algo de comer? Y entonces Pedro, Juan, Jacob, la voz del maestro. Y Jesús se le acerca a ellos después de haber resucitado. Y entonces dice que come con ellos pescado, asado y miel. Mire qué precioso. Hay una figura preciosa: pescado, asado y miel. Lo hermoso es de que Jesús comparte con ellos. Y Jesús no era espíritu, era de carne y hueso, solo que ya de un cuerpo, de un cuerpo resucitado, de un cuerpo espiritual. Ya no con el cuerpo que había ido a la tierra, sino que ya con un cuerpo del resucitado o un cuerpo espiritual, según lo que dice la palabra en Corintios. Pero ya luego, óigalo bien, Jesucristo, hermanos amados, está por más de 40 días, ¿sí? Por 40 días se le aparece a más de 500 personas y luego Jesucristo es llevado
y es levantado para estar a la diestra del Padre. Y entonces Juan, el mismo discípulo que había visto a Cristo que comía, a un Cristo que lloraba, a un Cristo que dormía, a un Cristo que se cansaba, ahora ve a un Cristo resucitado. Pero más adelante Juan ve a un Cristo glorificado. Porque entonces Juan en Apocalipsis capítulo 1, cuando está en la isla de Patmos, es llevado por el Espíritu. Y entonces le dice el anciano, ve una puerta, le dice, ven, sube acá. Y mira, y entonces Juan empieza a describir a Jesucristo, pero ya sus cabellos como blanca lana, sus ojos como llamas de fuego, sus pies como el bronce bruñido, en sus manos tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada de 2 filos. Entonces ya no ve al Cristo que se cansa, ya no ve al Cristo que duerme, sino que ya no ve al Cristo que come después que resucita, sino ve a Cristo en otra dimensión, en la dimensión de glorificación. Entonces, ¿qué significa? Que la cabeza, que es Cristo, ya fue glorificado. Y si la cabeza fue glorificada, el cuerpo místico, el cuerpo espiritual, también será glorificado. Y esa es la esperanza que cada uno de nosotros debe tener en lo profundo de nuestro corazón para saber que vamos a ser glorificados un día. Tesalonicenses dice que seremos transformados y luego los vivientes, los que hayamos quedado, seremos transformados. Y después, hermano, de ser transformados, seremos glorificados. Mire qué hermoso y qué precioso. Entonces, vemos nosotros que la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo en esta tierra. O sea que este cuerpo lo conforman todos aquellos creyentes que viven en este globo terráqueo llamado tierra, que han sido sellados por el Espíritu Santo y que han dado su corazón y han entregado su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces cada uno de los miembros de este cuerpo tiene funciones diferentes. Porque dice el apóstol Pablo que a unos hizo dedos, a otros manos, a otros oídos, a otros boca, a otros ojos, a otros pies. Cada uno tiene una función diferente en este cuerpo. Y mire, por pequeñita que sea la función o por muy grande que sea la función, cada uno de los miembros de este cuerpo tiene una función específica que es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de este cuerpo. Qué precioso. O sea que todos tenemos una función específica y eso lo encontramos en Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 27. Y vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ok. Entonces ahí nos damos claramente, la palabra nos enseña que somos miembros todos del cuerpo de Cristo con funciones específicas. Y Romanos capítulo 12, versículo 4, dice la palabra, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, así de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Entonces, cada uno de nosotros tiene, hermanos amados, funciones específicas en este cuerpo. Y cada uno de nosotros, hermano, el Señor nos va a dar talentos, nos va a dar dones para que esos dones sean al servicio del cuerpo de Cristo, con el propósito de que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y mire qué bonito cuando el cuerpo, dice que cuando se duele un miembro del cuerpo, se duele todo el cuerpo. Entonces, y cuando está pues alegre un miembro del cuerpo, todo el cuerpo está gozoso. ¿Por qué? Porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, que es el cuerpo místico, el cuerpo espiritual en esta tierra. Entonces, número 1, eso usted ya lo sabe, solo le estoy recordando, usted es miembro del cuerpo de Cristo. La identidad número 1, miembro del cuerpo de Cristo. Identidad número 2. Hechos capítulo 9, versículo 31.
Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces la iglesia de Cristo, que es el cuerpo místico, el cuerpo espiritual, dice la palabra, óigalo bien, eran edificadas andando en el temor del Señor. La iglesia tiene identidad y tiene que ser edificada, pero tiene que andar en el temor del Señor. Qué importante es que tú como hijo de Dios y yo como hijo de Dios tengamos temor del Señor en nuestro corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí no podemos hacer lo que querramos. Aquí no podemos hacer lo que se nos da la gana. Aquí no podemos hacer, no me importa. No, tenemos que tener el temor de Dios en nuestros corazones. Mire, amigo y hermano, la vida está llena de decisiones. Todos los días tomamos decisiones. Por ejemplo, cuando usted se levanta, usted pone el despertador a las 6 de la mañana y usted lo apaga cuando suena el despertador y toma la decisión, 5 minutos más o me levanto en ese momento. Esa es una decisión. Y de repente esos 5 minutos se convierten en media hora. O de repente esos 5 minutos, a los 5 minutos usted se levanta, pero tomó una decisión de quedarse acostado o levantarse en el momento. 2, la decisión qué ropa usted va a vestir ese día. 3, la decisión qué va a desayunar. 4, la decisión, se va en carro, se va en moto, se va en bus al trabajo, se va en bicicleta. 5, y entonces usted empieza a tomar decisiones y cuando usted se da cuenta, al poder meditar en la noche, usted ha tomado una serie de decisiones en el día. La vida está llena de decisiones. Pero una decisión fundamental que usted y yo tenemos que tener en nuestro corazón es el temor al Señor. O sea que no podemos hacer lo que querramos, no podemos hacer aquí lo que venga, no, sino que tenemos que aprender a ser temerosos del Señor. Y en ese temor de Dios, aprender a tomar decisiones en la vida. Decisiones que van a afectar tu vida y mi vida. Decisiones que van a tener consecuencias buenas o malas, de acuerdo al nivel de decisión que tú tomes. ¿Sí? Entonces es fundamental. Y vas a tener diferentes distractores. Vas a tener amigos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad. Vas a tener diferentes distractores que te puedan, ¿sí?, llevar o que te puedan invitar para poder caminar en una senda diferente, para poder caminar en una senda extraña. ¿Y qué tienes que hacer tú? Aprender a tomar decisiones. ¿Para qué? Para poder agradar al Señor. Y esas decisiones con el temor del Señor en tu corazón. Entonces me llama la atención que dice, las iglesias de Judea, Galilea y Samaria eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea que la iglesia crecía y se fortalecía por el Espíritu Santo. Entonces necesitamos ser edificados como iglesia. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4? Efesios capítulo 4, versículo 12. Mire lo que dice la palabra. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que ese cuerpo, que es el cuerpo espiritual, que es el cuerpo místico, se edifica, no se destruye, sino que ese cuerpo, el Espíritu Santo, lo está edificando, ¿sí? A fin de perfeccionar a los santos. Número 1, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces está hablando de los 5 ministerios, está hablando de los domas, está hablando de que los ministerios generacionalmente, hermanos amados, desde hace 2000 años, Dios ha levantado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros hasta esta generación. Y hermanos, si el Señor no viene en 100 años, cronos, hermano, el Señor seguirá levantando los ministerios, porque son los ministerios generacionales que Dios ha levantado para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar la iglesia, para que la iglesia sea perfeccionada y haga la obra del ministerio.
Pero ahora en 2 capítulo 7, versículo 1, 2 capítulo 7, versículo 1, oiga lo que dice. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿sí? Limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿cómo se va a perfeccionar la santidad en tu vida? ¿Y cómo se va a perfeccionar la santidad en mi vida? Si la iglesia tiene que andar en el temor del Señor, se va a perfeccionar por el temor de Dios. O sea que la santidad se perfecciona a la manera que tú temes más al Señor en tu corazón y el temor al Señor se acrecenta en tu vida. A esa manera se va perfeccionando, se va perfeccionando la santidad. Aquel hombre que peca deliberadamente no tiene temor de Dios, aunque esté aplaudiendo los días domingo, aunque esté danzando, aunque esté predicando, aunque esté silbando en la iglesia, no tiene temor de Dios. Recuérdate que hay dos cultos, el culto racional y el culto emocional. El culto emocional todos nos vemos lindos y hermosos, todos cantamos, danzamos, aplaudimos, silbamos, hacemos corro y agarramos la pandereta y decimos gloria a Dios. Ese es el culto emocional, el culto a lo David. Pero el culto a lo Pablo es el culto racional. ¿Y qué dice la palabra en el culto racional? Presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Entonces todos los días tú estás en culto. No estás en un culto público delante de los hermanos, pero estás en un culto delante del Señor. Estás en un culto, óyelo bien, delante del Señor. Donde ¿qué? En base a tu testimonio, a tu caminar, a tu actuar, a tu hablar, tú vas a honrar el nombre del Señor. Entonces es fundamental que nosotros tengamos temor de Dios en nuestros corazones. Primera de Corintios 14, 26. Primera de Corintios 14, 26. Entonces, si la iglesia tiene que ser edificada andando en el temor del Señor para perfeccionar la santidad, pero también tiene que ser edificada ¿para qué? Primera de Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? O sea, Pablo en otras palabras está diciendo, hermanos de Betesda, ¿qué hay cuando ustedes hacen un culto? ¿Qué hay? Entonces mire lo que dice el apóstol Pablo. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. O sea que entonces la iglesia es edificada cuando hay un culto congregacional, que ya nos hacían falta estos cultos congregacionales, hermanos, porque por casi 8 meses estuvimos en nuestras casas predicando por este medio y seguimos predicando por este medio, pero ahora hemos tenido la oportunidad, por lo menos los días domingo, de podernos reunir congregacionalmente. Es una bendición. Es una bendición porque de repente algún hermano, alguna hermana habla en lenguas. Algún hermano, alguna hermana interpreta las lenguas. Porque hermano, hay cántico nuevo, hay salmo. Porque hermano, hay revelación. Porque hermano, ¿qué más? Hay revelación. ¿Por qué? Porque también hay doctrina. O sea, somos edificados. Todo hágase para edificación. Entonces la iglesia se edifica. ¿Y la iglesia con qué se edifica? Número 1, con amor. Número 2, con profecía. Número 3, con sabiduría. Y número 4, con espada. Óigalo bien. La iglesia se edifica con amor, número 1, con profecía, número 2, con sabiduría, número 3, y con espada, número 4. ¿Y dónde están las bases bíblicas? Acompáñeme. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Corintios, capítulo 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces le está hablando Pablo a la iglesia de Corintios y le está diciendo, hermanos, qué bueno que tengan conocimiento de la palabra, de los misterios de Dios, de las profundidades de Dios. Pero no se olviden, el amor edifica. Porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces la iglesia de Cristo en todo el mundo, si algo tiene que tener en abundancia la iglesia de Cristo es amor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios en esencia es amor.
De tal manera amó Dios al mundo. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hechos hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Entonces, hermanos, vemos que el amor es la base de este reino. De tal manera amó Dios el cosmos, dice una versión, que dio a su Hijo para que todas las creaciones cósmicas sean salvas por esa sangre que Él derramó en este atrio llamado tierra. Recuérdense que esta tierra es el atrio, los cielos el lugar santo y el trono del Padre el lugar santísimo. Y donde se sacrificaba en el tabernáculo de Moisés, donde se sacrificaba la ofrenda, hermano, la ofrenda. El macho cabrío se agarraba a la ovejita, donde se sacrificaba en el altar de bronce que estaba en el atrio. Y ya luego con esa sangre se entraba al lugar santo y al lugar santísimo. Entonces, ¿qué significa? Que la iglesia está siendo edificada por amor. Y el Padre derrama su amor. El Hijo derrama su amor. El Espíritu Santo derrama su amor sobre nosotros. Entonces, hermano, la iglesia está siendo edificada con amor. Usted tiene que tener abundancia de amor para dar amor. Y vemos las características que nos menciona Corintios acerca del amor. El amor, óigalo esto, no es jactancioso. El amor todo lo puede. El amor todo lo soporta. El amor todo lo espera. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces la iglesia va a ser edificada con amor. Número 2, la iglesia es edificada con profecía. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Cuando usted habla sus lenguas personales, usted está siendo edificado a nivel personal. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Entonces la profecía edifica. Cuando hay una profecía pública a nivel iglesia, esa profecía edifica a la iglesia. Y recuérdense que estamos hablando de la identidad de la iglesia. Y una de la identidad de la iglesia es que la iglesia tiene que ser edificada andando en el temor del Señor. Número 3, la iglesia se edifica con sabiduría. Mire qué tremendo, por eso tenemos que pedirle al Señor mucha sabiduría, hermano. Porque le voy a decir algo. La iglesia no es de los ministros. Yo no derramé mi sangre por los hermanos de Bethesda. Quien derramó su sangre por las ovejitas de Bethesda es Jesucristo, hace 2000 años. Y entonces el Señor, por misericordia, nos ha cedido unas ovejitas para que las pastoreemos, para que las edifiquemos, para que las limpiemos, para que las pastoreemos en pastos verdes. Mire qué responsabilidad la que tienen los ministros. Entonces la iglesia tiene que ser edificada con sabiduría. No podemos venir con la vara y darle vara a todo mundo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el que está obrando en cada vida, en cada corazón. Siempre lo he dicho y lo he predicado. El hombre no cambia, el ministro no cambia. El esposo no puede cambiar a la esposa no puede cambiar al esposo. Los hijos no pueden cambiar a los padres no pueden cambiar a los hijos. El único que cambia es el Espíritu Santo. Es el Maestro, el Espíritu Santo que trabaja de adentro hacia afuera. Entonces Proverbios capítulo 24 versículo 3 dice: con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Entonces la iglesia tiene que ser edificada con sabiduría. Y les recuerdo que hay 3 tipos de sabiduría: la sabiduría celestial, la sabiduría terrenal y la sabiduría diabólica. Entonces la iglesia tiene que ser edificada con la sabiduría celestial. Por eso las iglesias no son organizaciones como que fuera una organización del Estado. Aquí, hermano, aquí vamos a poner el organigrama. Y entonces vamos a poner acá y vamos a hacer normativas y circulares. Y entonces vamos a hacer aquí el proyecto que hicimos en la empresa, lo vamos a replicar en la iglesia. No, de ninguna manera. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces tiene que ser edificada con sabiduría. No podemos traer el mundo a la iglesia. No. Ni trabajar en la iglesia como que fuera una organización gubernamental. No.
sino necesitamos pedirle sabiduría al Espíritu Santo para poder edificar a la iglesia de Cristo. Nehemías capítulo 4, versículo 8, dice la palabra, y con el versículo 18, Nehemías 4, 18, porque los que edificaban cada uno tenían su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Óigalo bien, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Entonces, hermano, usted se recordará de Nehemías, usted se recordará de Esdras, usted se recuerda de Zorobabel, hombres que Dios levantó. ¿Para qué? Para que pudiesen edificar Jerusalén, que había sido sitiada por los enemigos y destruida, quemado las puertas, destruido y derribados los muros de Jerusalén, pero también el altar. Y entonces estos hombres Dios los levanta, despierta en ellos, hermano, el Espíritu los levanta para poder edificar los muros, para poder edificar las puertas y para poder edificar el altar. En otras palabras, esos tres personajes representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que están restaurando en nosotros la comunión, que están restaurando en nosotros las puertas de nuestra alma y que están restaurando en nosotros los muros. ¿Sabe por qué? Porque me llama la atención que en Cantar de los Cantares dice, amada mía, tú eres huerto cerrado. ¿Y cómo se cierra un huerto? Un huerto se cierra y entonces se le pone muros para que no entren los animalitos y se coman los frutos del huerto. Entonces la iglesia es un huerto cerrado. Mire qué tremendo. Y por eso dice la palabra, el que aportiare su vallado, le morderá la serpiente. O sea que la iglesia tiene un vallado. ¿Y dónde se afirma esto? Cuando, hermano, dice que dentro de las visitas que hicieron los hijos de Dios, dentro de esos hijos de Dios, iba también Luzbel. Y entonces Luzbel tiene una conversación con Dios. Y entonces le dice Dios, ¿ya viste a mi siervo Job? Hombre temeroso, hombre apartado del mal, hombre justo en la tierra. ¿Y sabe qué le dice Luzbel? Porque tú le has rodeado de un muro. Acompáñeme, Job, capítulo 1. Y entonces, ¿qué significa eso, hermano? Lo que significa a la luz de la palabra es que usted y yo tenemos un muro de protección. Job capítulo 1, versículo 10. ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿No le ha cercado? Y entonces, ¿qué hizo el enemigo en Jerusalén? Lo mismo que quiere hacer hoy con nosotros. A Jerusalén, hermano, la sitiaron, la rodearon. Y después que la rodearon, el enemigo estudió, óigalo bien, a Jerusalén. Y entonces los enemigos no permitieron que entrara comida ni que salieran mensajeros. Hermano, y el pueblo estaba pereciendo por comida, por hambre. Y luego queman las puertas, 12 puertas que se habla de Jerusalén. Y luego destruyen los muros. Y entonces, hermano, fue presa fácil Jerusalén y fue tomada cautiva. Y fue llevada cautiva por 70 años. Jerusalén. Pero llega el momento, porque usted sabe que nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia, es un Dios de restitución, es un Dios de restauración, es un Dios de oportunidades. Entonces, hermano, al tiempo, óigalo bien, al tiempo de Dios, se levantan estos varones. Y se levanta parte del pueblo. Y estos varones van y regresan a Jerusalén con el propósito de edificar lo que había sido destruido. Puertas, muros y altar. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Como había batalla y ahí estaban los enemigos que se acercaban en la noche para querer destruir los muros, dice que ellos edificaban con una mano el ladrillo y con la otra mano la espada. Por eso la iglesia está siendo edificada con la espada. Efesios capítulo 6, versículo 12. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes, potestades, gobernadores, principados. Pero ¿qué dice la palabra? Vestíos de la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Tenemos que vestirnos con la armadura de Dios.
Esa armadura de Dios no solo se utiliza un día y se cuelga por 365 días en la pared. Esa armadura de Dios se pone uno todos los días, porque todos los días hay batallas, todos los días hay gigantes, todos los días hay duda, todos los días vienen dardos del maligno. Y entonces tenemos que tener espada, tenemos que tener escudo, tenemos que tener coraza de justicia, tenemos que tener el apresto del evangelio para poder pelear la buena batalla y resistir en el día malo. Y entonces, hermanos amados, la espada es la palabra de Dios. Hay mucho pueblo que ama la palabra. Hay mucho pueblo que anhela la palabra, que escudriña la palabra, que come el pan de vida. Hay mucho pueblo que llega después que hubo un culto congregacional o que el pastor predicó por las redes y empieza a escudriñar y empieza a recoger perlas y entonces anota y apunta y dice: aquí viene un rema precioso y aquí hay algo que nunca lo había visto en la palabra, y lo atesora en su corazón. Pero hay mucho pueblo de Dios que está desnutrido, que no tiene hambre. Hay mucho pueblo de Dios que no quiere comer el pan de vida. Hay mucho pueblo de Dios que no está disfrutando del maná del cielo. Y entonces, ¿de qué se llena el pueblo de Dios? Se llena de angustia, se llena de desesperación, se llena de ansiedad, se llena de miedo, se llena de estrés, se llena, óigalo bien, del día a día, del afán. Y entonces están afanados como Marta de un lado para otro. Pero hay mucho pueblo de Dios que está sentado a los pies de Cristo, recogiendo como lo hacía Ruth, recogiendo espigas y recogiendo espigas y recogiendo espigas. Y cuando ya tiene muchas espigas, ¿sabe qué hace? Muele, ¿sí?, las espigas, el grano de trigo, y de ese grano hace harina, y de esa harina hace pan. Y es la palabra que Dios revela a su pueblo, porque tengo que decir esto con todo mi corazón. La revelación no solamente son para los ministros. La revelación, hermano, o la iluminación que Dios da no es solamente para los ministros, es para todos. Pero no todos anhelan, no todos desean esa revelación. No todos tienen hambre de esa revelación. ¿Sabe cómo es esto? Como aquel ejército que era el ejército de Israel, puesto por Saúl. Y llegó, hermano, el hijo del rey Saúl y agarra una vara y la introduce en el panal, ¿sí?, en el panal. Y entonces agarra y empieza a chuparse la miel. ¿Y sabe qué le dicen los soldados? Si tu padre se entera, te va a matar, porque tu padre nos mandó a la guerra, pero no nos permite comer. Tu padre nos mandó a la guerra. Estamos pereciendo los soldados de hambre. Usted sabe que en una guerra hay mucho estrés, mucha tensión. Y tu padre, le dice, uno de los soldados, nos mandó a la guerra. Le dice al hijo de Saúl, y nos envió a la guerra, pero no nos da comida. Dijo que no comiéramos. Y dice la palabra que cuando este muchacho se llevó la miel a su boca, sus ojos fueron iluminados. La iglesia necesita comer de la miel, que es la palabra. Comer del pan de vida, tomar del agua de vida, que es la palabra, tener la espada en su mano, que es la palabra del Señor. La iglesia necesita crecer en revelación. La iglesia necesita crecer en el temor del Señor. La iglesia necesita crecer en santidad al Señor. La iglesia que se va, la iglesia que será arrebatada, será una iglesia madura, una iglesia que tenga crecimiento, que ha dejado de ser niño y empezó a crecer, empezó a desarrollarse, empezó a crecer espiritualmente para ser una iglesia madura. Porque el Señor no se viene a casar con una niña, el Señor viene por una iglesia madura. Y entonces, ¿qué significa para la madurez? La madurez es crecimiento, es desarrollo. Y por eso tú y yo tenemos que ejercitarnos en la palabra, ejercitar en nosotros, ¿sí?, ejercitar en nosotros los sentidos espirituales y poder discernir, poder comer, poder escudriñar la palabra bendita del Señor. Yo espero que usted esté siendo bendecido esta noche, mi amado hermano, y que su vida sea siendo edificada. Y no solamente óigalo bien, satisfágase con lo que se predica. Vaya a su casa, escudriñe, agarre su libreta, su cuaderno, anote, levante las perlitas, hermano amado, que los ministros cuando predicamos, el Señor nos da. Usted levante esas perlas y esas perlitas, hermanos amados, que son esos granos de trigo, muélalos y prepare usted esa harina para hacer un pan y para poderlo disfrutar. ¿Qué más? La iglesia es columna y sostén de la verdad. Óigalo bien, la iglesia tiene una identidad, es columna.
¿Qué hace una columna? Soporta el peso. ¿Qué hace una columna en una construcción? Es básica, es fundamental. Porque una construcción sin columnas se cae la construcción, se cae el edificio, se cae la casa. Entonces una columna es fundamental. ¿Por qué? Porque sostiene el peso de la construcción. Y porque la iglesia es columna y sostén de la verdad en medio de un mundo lleno de tinieblas, en medio de un mundo donde la mentira reina, en medio de un mundo donde el padre es el padre, Satanás, que el Señor lo reprenda, el padre de la mentira. Entonces usted y yo somos columna y sostén de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice la palabra del Señor: para que si tardo sepáis cómo debéis conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fortaleza de la verdad. O sea, ¿usted ha visto fortalezas? ¿Se ha visto de repente en alguna película, en algún libro? Una fortaleza. Es un lugar precioso, pero un lugar donde nadie puede entrar. Es un lugar muy seguro, es una fortaleza. ¿Y sabe qué es la iglesia? Columna y fortaleza de la verdad. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra: y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Menciona 3 varones. Menciona a Jacobo, a Cefas, que es Pedro, y a Juan. Eran columnas de la iglesia. Y le dieron la diestra de compañerismo a Pablo y a Bernabé. Mire qué precioso. Usted como oveja está siendo llamado a ser columna en la iglesia de Cristo. Columna. Y una columna sostiene. Una columna tiene una función muy especial. Sostener. El ministerio, hermano, óigalo bien, de Jesucristo, el ministerio, el evangelio de Cristo en esta tierra no lo hace un hombre. El ministro necesita de rodearse de hombres y de mujeres que sean temerosos de Dios, que amen la verdad, pero que sean columna para poder servir en diferentes áreas. Hoy en día se necesita columnas, personas que se mantengan firmes en la verdad, firmes en la doctrina, firmes en la palabra, firmes en su convicción de ser hijos de Dios, de ser iglesia de Cristo. Y no que sean, óigalo bien, como dice la palabra, tamo que arrebata el viento. El tamo que arrebata el viento son aquellos cheribiscos que están en el desierto y el viento se los lleva de un lugar para otro. Usted no es tamo. Le recuerdo, usted es columna y fortaleza de la verdad. Su vida no tiene que ser tamo. Usted está en un lado, en otro lado, en otro lado, otro lado, otro lado. No, hermano. ¿Sabe qué dice la palabra? Acompáñeme al libro de los Salmos. Usted y yo tenemos que ser sembrados, dice la palabra. Mire qué precioso. Usted y yo tenemos que ser sembrados en los atrios de Jehová. Dice la palabra, Salmo capítulo 92, versículo 13. Plantados en la casa de Jehová. ¿Dónde? En la casa de Jehová. No en el mundo, en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aquel hombre, aquella mujer que permanece en el Señor florecerá. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. O sea que si usted es columna, usted va a ser sembrado en los atrios de Jehová y va a florecer. Porque mucho pueblo, porque mucho creyente no florece hoy en día, porque no ha sido plantado, no le gusta ser plantado en los atrios de Jehová. Imagínese, usted agarra una maceta y en una maceta deposita usted una florecita, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a la semana usted la trasplanta y la quita de esta maceta y la pone en otra maceta.
A los 20 días la quita esa maceta y la pone en otra maceta. A los 30 días la quita esa maceta y la pone en esa maceta. Y así se pasa. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Esa flor o esa planta nunca florece. Porque no fue plantada. Sino que es plantada por un tiempo desarraigada. Plantada, desarraigada. Plantada, desarraigada. Tú y yo tenemos que ser plantados en los atrios de Jehová para que florezcamos. Bendito y exaltado sea su nombre. Entonces, la iglesia es columna de la verdad. Y mire qué precioso. Proverbios capítulo 9, versículo 1. Proverbios capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra del Señor: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. O sea que si la iglesia es columna y sostén de la verdad, la iglesia tiene que ser edificada con sabiduría. Y la sabiduría edifica su casa sobre 7 columnas. Hermoso. Cuarta identidad. Efesios 5:27. Efesios capítulo 5, versículo 27. Pablo dice: a fin de presentársela a sí mismo, a Cristo, como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que Pablo está hablando que la iglesia de Cristo en esta tierra, que el cuerpo de Cristo en esta tierra, tiene que tener gloria. Es una iglesia gloriosa. Radiante significa gloria. Cuando dice una iglesia, a fin de presentarse una iglesia gloriosa, radiante. Número 1. Número 2, que no tenga mancha. Que no manche sus vestiduras. Y si las mancha, que las limpie rápidamente. Que las lave. Le dice el Señor a la iglesia de Sardis: tienes unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Remanente que se guarda, remanente que se ministra, remanente que se limpia, remanente que ama la limpieza del corazón, de la mente. En todo tiempo, dice la palabra, sean blancos tus vestidos. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Está hablando de la limpieza. Le hago una pregunta, oveja linda. ¿Cuándo fue la última vez que usted se ministró? ¿Cuándo fue la última vez que usted limpió su corazón? En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la iglesia gloriosa, que no tiene mancha. Gloriosa número 1, que es radiante, que no tiene mancha, que se limpia constantemente, ni arruga. ¿Y sabe qué representa la arruga? La vejez. ¿Sabe qué representa la arruga? Lo viejo, que hay que sacar de nuestro corazón al viejo hombre, la vieja naturaleza, la vieja manera de vivir que heredamos de nuestros padres, la vana manera de vivir, pero en esa naturaleza adámica caída. Entonces hay situaciones que provocan mancha en nuestras vidas, como cuáles: la genética que heredamos de nuestros padres, la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. ¿Qué más? Las contaminaciones del mundo, porque eso genera mancha en nuestras vidas. ¿Qué más? Los deleites carnales, porque eso genera mancha en nuestras vidas. ¿Qué más? La mentira, porque la mentira genera mancha en nuestras vidas. Y entonces tenemos que erradicar toda mancha, pero también erradicar toda arruga de nuestro corazón. ¿Y qué provocan las arrugas en nuestro corazón? La falta de estar plantados en una casa espiritual provoca arruga en nuestro corazón. El espíritu triste provoca arruga en nuestro corazón. La falta de administración provoca arruga en nuestro corazón. La falta de permanecer en el río del espíritu, nos marchitamos, provoca arruga en nuestro corazón. El no ser libres del pasado provoca arruga en nuestro corazón. La falta de liberación provoca arruga en nuestro corazón, porque tenemos cargas de hace 1 año, hace 5 años, hace 10 años. No hemos perdonado, no hemos sido liberados, y entonces está nuestro corazón marchitado, nuestro corazón está arrugado, nuestro corazón, hermano, está avejentado. ¿Por qué? Porque no hemos podido perdonar. ¿Qué otra característica tiene que tener la iglesia como identidad? La iglesia es un candelero de oro. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra
y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces la iglesia es un candelero de oro. Y ahí Juan dice que vio 7 candeleros de oro. Aquí en el capítulo 1, versículo 12 de Apocalipsis. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Está hablando de la iglesia glorificada. La iglesia glorificada. Entonces, hermano, óigalo bien. El Señor le dice a Moisés: harás un candelero de oro, de una sola pieza de oro. Lo labrarás con martillo y cincel. Lo más hermoso es que este candelero tenía una caña en medio, en el centro, y 3 brazos al lado izquierdo y 3 brazos al lado derecho. Y entonces, hermano, más la caña en medio eran 7 lámparas. Las 7 lámparas hablan, número 1, de los 7 espíritus de Jehová, que recorren por toda la tierra, dice la palabra. Número 2, los 3 brazos del lado izquierdo hablan de la palabra profética. Y los 3 brazos del lado derecho hablan de la palabra apostólica. Y Jesucristo en medio, que es la caña central. Los 3 lados o brazos del lado izquierdo hablan del Antiguo Testamento. Y los 3 brazos del lado derecho hablan del Nuevo Testamento. Pero algo que me llama la atención es que este candelero, ¿sí?, cada brazo tenía 3 series de 3 copas, 3 manzanas y 3 flores. 3 copas, 3 manzanas y 3 flores. Eso lo dice Éxodo con detalle. Cada brazo. Y cuando usted cuenta 3 copas, 3 manzanas y 3 flores, está hablando de un 9. Cuando usted suma 3 copas, 3 manzanas y 3 flores, está hablando, o le suma 9. Y 9 significa fruto. O sea, los 9 frutos. O sea que entonces la iglesia tiene que dar frutos. La iglesia es llena de frutos y tiene que dar frutos. ¿Sí? Y entonces cuando nosotros vemos 9 más 9 más 9, porque dice que hay 3 brazos del lado izquierdo y 3 brazos del lado derecho. Y cada brazo tiene 3 copas, 3 manzanas y 3 flores. Son 9. Entonces 9 más 9 más 9 le da 27 del lado izquierdo. 9 más 9 más 9 le da 27 del lado derecho. Y 27 más 27 son 54. Y entonces cuando usted agarra la palabra del Señor y divide, hermano, los primeros 27 libros del Antiguo Testamento y los otros 27 libros del Nuevo Testamento, óigalo bien, entonces usted se da cuenta que en medio quedan los 12 libros de los profetas menores. ¿Por qué, hermanos amados? ¿Por qué 12 libros en medio de los profetas menores? Aquí usted tiene 27 libros y en medio los 12 libros de los profetas menores. Eso, hermano, el candelero nos está revelando la palabra. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que en la mesa de los panes de la proposición habían 6 panes en una hilera y otros 6 panes en otra. Entonces 6 y 6 son 66. Ahí estaban los panes de la proposición. Pero frente a la mesa de los panes de la proposición hay un candelero de oro que alumbra los panes. Ese candelero de oro es Cristo, que alumbra la palabra. Y por eso el salmista dice: en tu luz veremos la luz. Pero también esa luz, ese candelero, representa al Espíritu Santo, que alumbra la palabra de Cristo. Por eso dice la palabra, y Pablo lo dijo: la letra mata, el Espíritu vivifica. Porque, hermano, cada vez que usted y yo leemos la palabra, salta debajo de la letra el Espíritu. Y ese Espíritu, hermano, nos ministra a nuestro corazón, a lo profundo de nuestro ser. Entonces vemos que la palabra es Espíritu. Y la palabra lo dice: mi palabra, Jesucristo lo dijo, es Espíritu y es vida. Por eso esta palabra bendita es hermosa leerla, estudiarla, oírla. Por eso esta palabra hermosa y bendita hay que guardarla, hay que practicarla.
Y se va a cumplir la palabra de Apocalipsis 1:3. Bienaventurados los que oyen, leen y guardan las palabras de esta profecía. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y le recuerdo que usted y yo somos luz. Porque el Señor dijo, vosotros sois la luz de este mundo. La identidad de la iglesia es somos luz, somos un candelero. Y el candelero no se pone debajo del almud, el candelero se pone en alto para alumbrar en medio de la oscuridad. Pero hay otra característica para terminar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y es la iglesia, casa espiritual. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, usted y yo somos piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted y yo somos templos del Dios viviente. Pablo lo dijo, vosotros sois templo del Dios viviente. Somos casa espiritual. Entonces en la casa espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, ¿de qué está llena la casa espiritual? ¿De qué está llena tu vida? ¿De qué está llena mi vida? Jesús, cuando vio que habían usurpadores en el templo, en la casa de oración, ¿sabe qué hizo? Sacó a todos y los expulsó. Porque dijo, vosotros habéis convertido mi casa en cueva de ladrones. Expulsó. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? O sea que Jesús liberó el templo, sacó a los comerciantes, sacó a los cambistas. Tenemos que sacar de nosotros, hermano amado, todo aquello que no le agrada al Señor. Número dos, el templo, óigalo bien, según Salomón, dice que la palabra que la gloria de Jehová descendió, la nube de Jehová descendió sobre el templo. Nadie podía entrar, nadie podía salir. La nube era espesa, había descendido la gloria del Señor. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos, tenemos que estar llenos de la presencia, de la nube preciosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros como casa del Señor tenemos que estar llenos de la nube, de la presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Acompáñeme, por favor, a Primera de Corintios 14:26. Primera de Corintios 14:26. Primera de Corintios 14:26. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra, Primera de Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia es una casa espiritual que está siendo edificada. Como piedras vivas, dice el apóstol Pedro, sed edificados. Como piedras vivas sobre un fundamento. Y ese fundamento es Cristo. Entonces, como templo y morada del Espíritu de Dios, hermanos, tenemos que ser liberados, tenemos que ser limpiados, tenemos que ser ministrados con la presencia del Señor. Pero algo más precioso y hermoso, hermanos amados, qué tan importante es, óigalo bien, qué tan importante es que como templo del Señor, dice la palabra que debajo del templo, debajo del umbral, salía un río. ¿Y sabe qué dijo Jesucristo? De vuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Para qué? Ríos de agua viva. Y dice la palabra que donde pasaba ese río, llevaba sanidad. Y ese río es la palabra que tiene que fluir en nosotros. Fluir en nosotros. Porque somos un cuerpo de Cristo que tiene que ser edificado cada día a través del Espíritu Santo. Entonces, hermano, termino con esto. Tú y yo somos una iglesia. Tú y yo tenemos identidad. ¿Identidad para qué? Porque número uno, somos el cuerpo de Cristo. Porque número dos, la iglesia está siendo edificada por el Espíritu Santo y por los ministerios. Porque la iglesia es columna y fortaleza de la verdad. Porque la iglesia, hermanos amados,
es gloriosa y radiante, como dice el apóstol Pablo, para presentarse como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Porque la iglesia es un candelero de oro encendido para dar luz en medio de la oscuridad. Porque la iglesia es una casa espiritual que está siendo edificada. Entonces, como dijo el apóstol Pablo, andemos como es digno de nuestra vocación. Que no se te olvide que tú y yo tenemos una identidad en Cristo. Somos el cuerpo místico, la iglesia de Cristo en esta tierra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos a través de tu palabra, por ser edificados a través de tu palabra, por ser ministrados, por ser visitados, por ser, Señor, liberados a través de tu palabra. Hoy, Señor, reconocemos que tenemos una identidad en Cristo, que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a cada día, Padre, permanecer en esa identidad y a guardar nuestro templo, que es templo y morada del Espíritu, y a crecer en el temor de Jehová y a ser una iglesia, Padre, una iglesia gloriosa, que se presente un día como una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos y te lo suplicamos y te lo pedimos. Bendice a tu pueblo, bendice las familias, los hogares, los amigos, aquellos que nos ven por este medio, Señor. Que sus vidas sean edificadas, que sus vidas sean ministradas y cada necesidad la ponemos en tus manos. Y oramos, Señor amado, esta noche por todos los países de Centroamérica, por los hermanos y amigos de Costa Rica, de Nicaragua, Señor amado, de Honduras, de El Salvador y de nuestro país, Guatemala, Señor, ante estas inclemencias del tiempo. Guarda a tu pueblo, Señor, y ten misericordia de nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga, hermano. El Señor te guarde y el Señor haga próspero tu caminar. Te esperamos en el próximo programa. Bendiciones.